el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Ve delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te voy a multiplicar en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Dios le dijo: te haré fecundo en gran manera. Ya no será tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, padre de multitudes. De ti saldrán naciones y reyes. Mira las estrellas del cielo, si puedes contarlas. Mira las arenas del mar, así será tu descendencia. Y cuando la promesa parecía no cumplirse, en el tiempo de Dios vino Jesús. Y en Cristo la promesa se ha cumplido. La promesa del Dios de Abraham. Cantemos al Señor. Este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a Él. Sus alabanzas en mi boca están. Somos promesa de Dios de Abraham. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sembradores de la buena semilla, Ministerio de Enseñanza y Evangelismo. Historia de la Iglesia de Cristo. Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para que nuestros hermanos tengan el conocimiento de las cosas como son. Para que quienes forjan la historia tengan en cuenta los aciertos y errores del pasado y forjen un mejor futuro. Para que el Señor nos encuentre con aceite en nuestras lámparas, listos y en servicio. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a esta serie de estudios que nos muestra la historia y función de la iglesia y del cristiano en la iglesia. Damos gracias a Dios por el privilegio concedido de poder dirigirnos a su pueblo por este medio. Honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Conocer la historia de la iglesia parece poco espiritual. Ciertamente el estudio de la Biblia es lo que nos ayuda a crecer y entender los propósitos de Dios. Sin embargo, el conocimiento de la historia de la iglesia, de aquellos creyentes ejemplares que vivieron consagrados a Cristo, pagando con su vida el privilegio de ser cristiano, nos dan ejemplo con estos hechos de su gran amor por Cristo y su valor ejemplar. En otras palabras, aunque la historia de la iglesia no hable de Biblia, los personajes sobresalientes viven la Biblia. Fueron testimonios vivos de la enseñanza de Cristo. Esto es lo que nos enseñan ahora, la práctica de la palabra de Dios. Ya no es solo la teoría, esta es la vivencia. Esto forja la historia y prepara al creyente para un futuro mejor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Propósito. La finalidad de este estudio es apoyar a ministros, maestros y discipuladores, a concientizar a los creyentes del gran compromiso que tenemos como iglesia. Es un gran privilegio ser el pueblo de Dios, pero eso conlleva una gran responsabilidad ante Dios y ante el mundo. La Iglesia de Cristo en plenitud es la esperanza, el medio de salvación para la humanidad. Aun si el mundo no lo sabe, o no le importa y nos rechaza, a pesar de ello nosotros como iglesia debemos crear conciencia y enseñar de las virtudes y bondades del reino de Dios y la mediación redentora de Jesucristo,
Hemos de entender que el cristianismo activo no es una religión, sino una forma de vida, una vida con propósito. Los períodos. Para más facilidad de estudio, presentamos la historia de la Iglesia en 7 períodos, en figura y relación con las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. En este video presentamos el período apostólico, del año 33 al 100, en figura con la iglesia de Éfeso. La Iglesia de Cristo. ¿Qué es la Iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Quiénes la forman? ¿Por qué y para qué? ¿Cómo y cuándo? ¿Qué es la Iglesia? Al decir iglesia podemos referirnos a 3 figuras. Iglesia en el sentido literal como reunión de creyentes, iglesia como institución e iglesia como cuerpo de Cristo. Veamos literalmente iglesia. Es asamblea, es congregación. La palabra original griega es eklesia, del diccionario Strong número 1577, de ek, fuera de, y klesias, llamamiento, de kaleo, llamar. Eklesia se usaba entre los griegos de un cuerpo de ciudadanos reunido para considerar asuntos de Estado. Hechos 19:39. En la versión 70 se usa para designar y convocar la congregación de Israel. Por eso el llamado a los miembros de la iglesia es salir del mundo, estar fuera del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Como institución. Es el nombre que comúnmente se le aplica a la organización. Como decir Iglesia Católica, Iglesia Presbiteriana, Iglesia de Dios, Asambleas de Dios, Iglesia de Cristo, Elim, etc. La iglesia no es un lugar de reunión. La iglesia tiene un lugar de reunión. El lugar expresamente construido para reunión de la iglesia es el templo, la casa de oración, de alabanza, de estudio, el derivado de la sinagoga judía. Ahora, aunque el templo construido como lugar de reunión generalmente es un término comúnmente aceptado, en realidad el templo de Dios es el cuerpo del creyente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? La iglesia, la asamblea o congregación, puede reunirse en una casa, un patio, una bodega o un templo. Incluso, el Ejército de Salvación llama cuarteles a sus lugares de reunión. Pero los creyentes que ahí se reúnen para alabar y conocer a Dios, en el nombre de Cristo, son iglesia. Los congregados son la iglesia. Estos grupos de congregantes pueden registrarse ante el gobierno como institución o asociación. En México se registran como AR, Asociación Religiosa. Por tanto, no puede haber una sola iglesia institucional que se tome el derecho exclusivo de ser la iglesia única y auténtica de Cristo. La iglesia de Cristo es universal, no puede colocarse a la divinidad en un molde humano. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia como cuerpo místico de Cristo. Es el conjunto de creyentes de todo el mundo, unidos a Él por la fe. Los congregados, los apartados, fieles seguidores, discípulos de Cristo, que le representan en el mundo. Entonces la iglesia es el cuerpo místico de la iglesia, es el pueblo de Dios, es la luz del mundo, es la asamblea o reunión de los creyentes en Cristo, es comisionada para predicar el evangelio del reino, es el medio de enseñanza de los misterios del reino. La iglesia de Cristo también es la novia, la esposa, la desposada, una presencia del reino de los cielos en la tierra. Es la familia de Dios. Es el medio de salvación para la humanidad. ¿Quién la fundó? ¿Por qué y para qué? Obviamente Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios en sus discípulos. Pero el motivo de su fundación se origina más atrás. Desde la caída de Adán, el hombre ha estado perdido, bajo la maldición. Antes se ha revelado en los cielos Luzbel, Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres. Divide el reino de Dios, creando el reino de las tinieblas. Dios trabajó con un hombre,
una pareja y con la humanidad entera, pero invariablemente fallaron, siendo desviados a la idolatría y a la maldad por sus propias debilidades y la instigación de las tinieblas, que desde siempre, aborreciendo al hombre, han tratado de destruirlo, apartándole de Dios y sus principios. Así que 4000 años a través de Abraham fue levantado el pueblo judío como medio de bendición y salvación. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, porque la salvación viene de los judíos. Pero cae en múltiples desobediencias, mezclándose con el paganismo, tomando falsos dioses reiteradamente, no escuchando a los profetas enviados por Dios para exhortarles. No cumple su pacto de obediencia y su función como pueblo de Dios. La obediencia trae bendición. Por el contrario, la desobediencia trae maldición. Se enorgulleció de su condición favorecida. Y otra vez el orgullo derriba al favorito de Dios y le es permitido a sus enemigos derrotarlos y llevarlos cautivos a Babilonia. Durante la cautividad en Babilonia hay una especie de avivamiento espiritual del reino de las tinieblas en todo el mundo, en América, en Europa, en África y Asia. Unas 13 religiones surgen o se fortalecen justamente en el siglo de la cautividad, lo que permite deducir que la responsabilidad del pueblo de Dios fue aún mayor. Parece ser como si ser bendición también implicara ser cobertura espiritual para el mundo, ya que al ser quitados, las fuerzas de las tinieblas levantan un religiosismo mundial adverso, en el cual queda cautiva hasta hoy casi la tercera parte de la humanidad. Y aunque vuelven 70 años después a Jerusalén, ya nunca más será el pueblo que fue en sus años de gloria. Más aún, cuando viene Cristo a cumplir su misión redentora, le desconocen, lo rechazan y lo crucifican. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. En el momento en que Jesús expira diciendo, consumado es, el velo del templo se rasga, simbolizando el rompimiento y fin del pacto con los judíos. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es el momento del cambio de era, antes de Cristo y después de Cristo. Es el fin del ministerio del pueblo de Dios. Israel inicia el ministerio del pueblo de Dios, Iglesia. Y al tercer día resucitó. Después de su sacrificio en la cruz, resucitó y comisionó a sus apóstoles y a todos sus discípulos a predicar el evangelio del reino de Dios. Esta fue una delegación a la Iglesia, para ser medio de bendición y salvación a toda la humanidad. Cristo se fue al cielo y deja fundada y comisionada a la Iglesia para predicar, enseñar, proclamar y expandir el reino de Dios. Esta es la función de la Iglesia hasta hoy. Por tanto, los apóstoles y discípulos de ese día son los cofundadores de la Iglesia. La gran comisión encomendada a la Iglesia. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Misión. Es cuando se ordena a un soldado o agente a cumplir una misión y generalmente obedece. Comisión. Es cuando se asigna un compañero, va con alguien más, en este caso con el Espíritu Santo. Omisión. Es cuando la iglesia o el creyente hacen caso omiso de su misión. La gran omisión es por la que millares en el mundo se están perdiendo. El pueblo judío dejó de ser el pueblo de Dios en funciones, pero sigue siendo pueblo de Dios. Vea Romanos 11. Como injertada en este pueblo, surge la iglesia para continuar su función de ser medio de bendición y salvación para la humanidad. El pueblo de Dios, antes los judíos y ahora la iglesia, es una especie de cobertura espiritual para el mundo. Es la mano de Dios en la tierra. Por medio de la iglesia, el resto del mundo debe conocer el amor de Dios hacia el hombre y la acción salvadora de Cristo y la tarea destructiva de Satanás. Este, con sus ejércitos de demonios, incita al hombre hacia el mal. La iglesia debe ser freno para el mal. Cuando el pueblo de Dios falla, el mundo paga las consecuencias: perdición, maldad, pobreza, maldición.
Sea como sea, escrito está, la iglesia al final saldrá victoriosa. Solo que si la iglesia es pasiva, millones de personas se perderán. Si es activa, más personas se salvarán. Esa es la diferencia, millones más, millones menos en la vida eterna. La iglesia de Cristo. ¿Quiénes la forman? Los apóstoles y discípulos judíos fueron el principio de la iglesia en su primer período. Y ellos hicieron más discípulos, y esos discípulos se multiplican y reproducen cada vez hasta nuestros días, marcando el discipulado como el principal medio de formar y fortalecer a la iglesia. El discípulo es toda persona comprometida sinceramente a seguir a Cristo, que le confiesa y reconoce como Hijo de Dios, que reconoce su presencia en la tierra, muerte y resurrección, que se arrepiente y se bautiza en fe y obediencia, manifestando así un nuevo nacimiento. Todo ello independientemente de su filiación denominacional, sexo, raza, edad, familia o cuna. Inicialmente, los seguidores solo son judíos, pero poco a poco se abre el evangelio a todos los gentiles. Actualmente, en la iglesia de Cristo encontramos judíos, griegos, europeos, americanos, africanos, etc. En el reino de Dios no hay nacionalidad, raza ni sexo. Todos tenemos un espíritu similar dado por Dios. No hay superioridad ni discriminación racial o social. En la iglesia primitiva, un esclavo podía ser obispo y su amo un congregante más. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuándo inició la iglesia? Un día de Pentecostés, quizá un 27 de mayo en el año 33, al venir el Espíritu Santo sobre los primeros y más consagrados creyentes en Cristo Jesús. El año 30 o 33. Antiguamente cada reino tenía su propio calendario, y los años se contaban a partir del reino del rey local. Por ejemplo, año 12 del rey Herodes, tercer año de Asa, rey de Judá, año 5 del rey Nabucodonosor, etc. Ahora nuestro calendario es a partir de Cristo, el Rey universal, antes y después de Cristo, en todo el mundo, cristiano o no. Este cambio se debe al Papa Juan I, quien ordena a Dionisio el Pequeño investigar este asunto y establecer a cálculo exacto el año del nacimiento de nuestro Señor y Rey perpetuo. Dionisio dedujo que Jesús nació el año 753, desde la fundación de Roma, cuando debió suceder hacia el 748 o 749, un error de 4 o 5 años. Sabemos que Cristo estuvo 33 años en la tierra. Por tanto, su nacimiento es el año 1, y su muerte y resurrección sería en el año 33 en el calendario. Lo que Dionisio calculó el año 1 es en realidad el año 4. El año 2012 ya pasó en el 2009, y no se acabó el mundo. Y en el 2012 del calendario oficial, estaremos realmente ya en el 2015. Pero por cuestiones prácticas, seguimos con el conteo tradicional. El año de la muerte y resurrección lo dejamos en el año oficial, el año 33, no en el 29. El Pentecostés. Pentecostés del latín Pentecoste, y este es del griego que significa quincuagésimo. El Pentecostés es la fiesta donde los judíos celebran la liberación de Egipto y el otorgamiento de la ley, 50 días después de su fiesta de la Pascua, que celebra la salida de Egipto. 50 días son 7 semanas más un día. Es la culminación de las fiestas de las primicias, las 7 semanas y de la cosecha. Cristo fue crucificado el día de la fiesta de la Pascua y resucitado al tercer día. Hoy la Iglesia Católica ha tomado esta celebración como la venida del Espíritu Santo, celebrándose en domingo, el 50º día después de la Pascua, entre el 10 de mayo y el 13 de junio. De las multitudes a las que les predicó Cristo, miles lo escucharon y le seguían, por los milagros y señales, por el pan y los peces. Pero los seguidores más constantes eran apenas unas 500 personas. De estas, solo 120, entre apóstoles y discípulos, acostumbraban a reunirse a orar en un aposento alto.
Quizá el aposento alto no sea exactamente el lugar donde estaban los 120, porque en un aposento alto apenas podrían estar los apóstoles, que era ahí donde ellos dormían. Pero en la parte baja del aposento, ahí podrían reunirse hasta 120 y más. Historia de la Iglesia de Cristo, primer período. La Iglesia Apostólica. Es el período de los 12 apóstoles y Pablo, de su inicio año 33 al año 100. Es la transición de los hechos de los apóstoles con la historia, que son los hechos de la Iglesia. Representación de la Iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:1-7. Capítulo 1, mayo del año 33. Nacimiento de la Iglesia. En Jerusalén, Judea y Samaria, del año 33 al 38. Apóstol Pedro. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El derramamiento del Espíritu Santo. Los asistentes a la reunión no sabían de antemano lo que pasaría. Solo estaban compartiendo en armonía, en coinonía, juntos, en un mismo espíritu, orando y en obediente espera. El Espíritu Santo cumplió la cita, manifestándose de manera muy peculiar, con estruendo, poniendo llamas de fuego sobre la cabeza de los asistentes, y estos hablando en lenguas ajenas a su idioma. En la ciudad había más de 1 millón de personas por causa de la fiesta de Pentecostés, un día de gran bullicio. Muchos de ellos fueron testigos. La experiencia recibida cambió las vidas de los discípulos para siempre. Iluminó sus mentes, recibieron más luz, más entendimiento. Les dio un nuevo concepto del reino de Dios, más espiritual y nada político. Y lo más notorio, recibieron poder, unción para cuando les fuera requerido. Hechos de los Apóstoles. Tenemos en la Biblia el libro de los Hechos como fuente para esta parte de la historia. El periodo apostólico es narrado centralmente por el libro de Hechos. El doctor Lucas, autor del tercer evangelio y del libro de Hechos, investiga cuidadosamente estos acontecimientos y narra parte de la historia de la iglesia. Son los Hechos de los Apóstoles. A la continuación de la historia de la iglesia, hasta la segunda venida de Cristo, se le puede llamar también los Hechos del Espíritu Santo o Hechos de la iglesia. El libro de Hechos enlaza los 4 evangelios con las epístolas y con la historia. Sin Hechos, ignoraríamos cómo llegó el evangelio a Grecia, a Roma y al mundo entero. Lucas fue el primer historiador e investigador cristiano. En Mateo 16:18, el Señor Jesucristo dice: edificaré mi iglesia. Y en Hechos, Lucas describe cómo se llevó a cabo ese divino propósito. Su lectura es como un libro de historia muy bien escrito. Sigue un plan lógico, bien estructurado, con detalles preciosos y hechos dramáticos. La iglesia en Jerusalén. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los principales protagonistas en el principio son los apóstoles Pedro y Juan. Pero a pesar de los grandes prodigios y señales a través de Pedro y los apóstoles, y el gran respeto que se les tenía, la iglesia aún era pequeña, pues el común de la gente, además de respeto y admiración, también les causaba temor unirse a ellos. Quizá fuera temor a los sacerdotes, al qué dirán los demás, o su tradición arraigada, o todo ello. Los primeros meses la iglesia no salía de Jerusalén y sus alrededores. Era un pequeño grupo que sus reuniones oficiales eran en la puerta del templo. Ya tenían la misión: llevar el evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Predicar en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero aún no comprendían la magnitud y significado de dicha comisión.
tuvo que venir la persecución de los judíos para salir de la ciudad. Esto a partir del martirio de Esteban. Los judíos en la iglesia, los 120, los 500, y durante los primeros años, todos los que siguieron adhiriéndose a la iglesia, eran judíos. La iglesia de Cristo nació siendo judía. Estos judíos cristianos no estaban conscientes de estar iniciando una nueva religión. Ellos creían seguir siendo judíos, solo que creían en el Mesías Yeshua. Se les consideraba solo una secta judía más. La iglesia tiene al principio 4 tipos de personas: judíos conversos, los helenistas o griegos, los prosélitos y los devotos. El judío converso es el judío auténtico. Convertido a Cristo seguía siendo judío, diríamos judío cristiano. Este judío en el presente no dice de sí mismo ser judío converso, sino que es judío completo. Los judíos helenistas o griegos eran los que vivían fuera de Palestina, en regiones de habla griega, expulsados en algún tiempo o autoexilados. Los prosélitos eran extranjeros, no judíos, que después de renunciar al paganismo, se hacían circuncidar. Se hacían judíos por adopción. Muchos gentiles lo hicieron así para poder ser miembros de la iglesia. Los devotos, o temerosos de Dios, eran gentiles que dejaron los ídolos y su vida pagana, pero no se circuncidaban ni seguían las reglas judaicas, pero eran bien aceptados, aunque sin considerarlos nunca judíos. Judíos de Judá, el reino del sur. Cuando Salomón muere en el año 940 a.C., el reino se divide en 2. En el año 722 a.C., las 10 tribus del reino del norte, llamado Israel, son derrotadas por los asirios y ocupan Samaria, su capital, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová su Dios, sino que quebrantaron su pacto. Otros se esparcen y son absorbidos por otras naciones. Algunos de los más pobres permanecen, serán los despreciados samaritanos. Desaparece Israel como nación. Las otras 2 tribus, de Judá y Benjamín, al quedar separados de las 10 tribus, se les conoce como el reino del sur, Judá. Ya para los tiempos de Cristo, estas 2 tribus quedan integradas como un solo pueblo y se les llama Judea. De ahí viene el gentilicio judío. Una tercera tribu, que es la de Leví, tenía que dividirse entre las 12 tribus de Israel. Cuando se separan los reinos, se salen los levitas de las 10 tribus porque no hay hijo de David en esas tribus. Entonces, como ya están apostatando, se salen de esas 10 tribus y se integran a Judá. Es decir, que Judá tenía entonces 3 tribus: Judá, Benjamín y Leví. Pablo no era judío de Judá, era benjaminita, de la tribu de Benjamín. Así que lo más correcto y general es llamarles hebreos. Autoridad y doctrina. El apóstol Pedro es el líder natural indiscutible. Sin embargo, no ejercía una autoridad legal. El gobierno de la naciente iglesia estaba centrado en los 12 apóstoles. El primer cargo en aparecer después del apóstol es el de diácono, cuando los apóstoles requieren ayuda para servir las mesas y ellos puedan dedicarse a estudiar y compartir la palabra. Cuando la iglesia se disemina por diferentes ciudades, surge la posición de anciano, que es igual al obispo e incluso al presbítero. Se les llama así a la misma persona, en su mismo cargo. Más tarde se van separando estas posiciones para quedar en diferente nivel. El obispo será el encargado de una ciudad, con una o varias iglesias reunidas en casas. Antes del año 40, la iglesia ya tiene una autoridad central en Jerusalén. Es la voz de los apóstoles, como grupo. Y vemos a Santiago, el hermano del Señor, como la autoridad máxima o portavoz. Pedro mismo es enviado por esta autoridad a Samaria. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Es la misma autoridad que en el año 50 convoca y lleva a cabo el primer concilio de la iglesia, en Jerusalén. Jacobo aparece como autoridad del concilio. Sin embargo, la autoridad máxima sigue siendo Cristo, presente a través de la doctrina establecida y manifestándose a través del Espíritu Santo. Aunque antes del 50 no hay doctrina escrita, esta se conoce por boca de los apóstoles y ancianos, y no se cuestiona. Doctrina básica inicial.
Doctrina del griego didaké, que significa enseñanza. En los discursos de Pedro se plantean estas 4 doctrinas fundamentales. Jesús es el Cristo, el Mesías esperado por Israel, el Hijo de Dios, Rey del reino de los cielos. Es el Señor. Mateo 16:16. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y, por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos. Jesús, siendo crucificado, ha resucitado de entre los muertos. Cristo Jesús ascendió al cielo, y vendrá por segunda vez a reinar en la tierra. Esteban y Saulo, entre los años 35 a 37. Entre los primeros 7 diáconos de la iglesia estaban Felipe y Esteban. La unción de Esteban se hace evidente cuando los judíos no pueden resistir a su sabiduría inspirada por el Espíritu Santo. Los de la sinagoga de los libertos le llevaron delante del Sanedrín, presentando testigos falsos y acusándole de afirmar que Jesucristo iba a destruir el templo y poner fin a las leyes de Moisés. El largo discurso de Esteban, resumiendo la historia del pueblo judío, culmina exaltando a Cristo, a quien habían crucificado recientemente. Este final enardeció a los judíos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y le dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo de Tarso nació aproximadamente en el año 8 de Cristo. A los 12 o 13 años, fue enviado con Gamaliel, maestro de gran prestigio. Tendría unos 29 o 30 años cuando se convierte. Era un hebreo de la tribu de Benjamín, celoso guardián de la ley de Dios, del grupo de los fariseos. Participó en el apedreamiento de Esteban y persiguió a la iglesia. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero tiempo después, en el año 37 aproximadamente, Saulo tiene un encuentro personal con Jesús, quien le llama a predicar el evangelio. Roma. Los emperadores del Imperio Romano en este período. César Augusto, del 27 a.C. al 14 después de Cristo. Primer emperador, gobierna cuando nace Jesús. Ordena el censo. Se le considera no solo el fundador, sino también el mejor gobernante del Imperio Romano. Tiberio Claudio, del 14 al 37 después de Cristo. Nació en el 46 a.C., hijastro de Augusto, quien lo adopta para que pueda gobernar cuando mueren sus nietos herederos. Gobierna hábilmente en los tiempos del ministerio y crucifixión de Cristo. Calígula, del 37 al 41, hijo de Germánico, hijo adoptivo de Tiberio. Se proclamó Dios pidiendo sacrificios en su honor. Son los primeros años de la Iglesia. Ni Calígula ni Tiberio tienen injerencia en el desarrollo de la Iglesia, ya que hasta ahora es un asunto entre judíos, lejos de Roma, en la provincia de Judea. Capítulo 2. La persecución judía. Años 38 a 50. La iglesia en Antioquía. Los del camino. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ocaso de la iglesia cristiana judía. Conforme Pedro y los demás apóstoles predican el Evangelio, los judíos no convertidos se van endureciendo más contra los del camino. Los sacerdotes ven con angustia que sus fieles se van tras la nueva doctrina y se ponen más agresivos. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Matar a Esteban y a Jacobo fue para los judíos ortodoxos una animación a continuar de este modo para frenar el éxodo hacia el cristianismo. Comienza la persecución judía a los cristianos y esto separa más a los judíos de los gentiles. La iglesia cristiana judía poco a poco se fue reduciendo, pues era rechazada por los judíos ortodoxos y menospreciada por los cristianos gentiles que iban en aumento.
La iglesia se pasa a Pela para huir de la persecución judía y para apartarse de los judíos en su rebeldía contra Roma. Después pasaría a Antioquía. Pablo, Saulo de Tarso, tras el encuentro que tiene con el Señor y que lo transforma totalmente, es llevado con Ananías y después de unos 3 años de retiro, regresa al campo de acción, pero ahora como el más brillante defensor de la fe en Cristo Jesús. A todos asombra su cambio. Sus amigos son ahora sus enemigos, y sus anteriores enemigos son ahora sus amigos, sus hermanos. Ahora es más conocido como Pablo. Su afinidad con los judíos le permite comenzar su labor misionera con grandes ventajas, entre ellas el poder predicar en las sinagogas ante los más ilustrados judíos. Sus viajes misioneros son el ejemplo de cómo levantar y expandir la iglesia, ejemplo para misioneros y apóstoles. La iglesia en Antioquía. Tras la presión y persecución de los judíos en Jerusalén, la iglesia se traslada a Antioquía, la tercera ciudad en importancia en el Imperio Romano. Fundada en 301 a.C. por los griegos que gobiernan Siria, puente entre Asia y Europa, monopolizó el comercio de la Mesopotamia, llena de mitología, de gran importancia política e histórica. Vino a ser el centro de operaciones de Pablo y Bernabé. De ahí partió para su primer y segundo viaje misionero. Al poco tiempo superó en importancia a la iglesia en Jerusalén. Es aquí donde se les da el nombre de cristianos a los seguidores de Cristo. Antes se les conocía como los del camino, en alusión a Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los del camino o cristianos se convierten en camino de salvación para muchos, llevándoles a Cristo, el camino y la puerta de salvación. La iglesia en Antioquía pronto se vio enriquecida por maestros de calidad, enseñando la sana doctrina, discípulos y discipuladores con gran celo por el Evangelio y de amplio conocimiento. Desde Antioquía se expande el Evangelio hacia 3 continentes, Asia, África y Europa. Primer viaje misionero. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Al final del primer viaje misionero de Pablo, quedan establecidas iglesias en Salamina y Pafos, en Chipre. Es la primera vez que se predica a no judíos, es decir, gentiles o paganos, en Capadocia, Asia Menor. Desde luego que Pablo no es el único misionero ni apóstol en acción. De hecho, todos los apóstoles fundaron iglesias en distintas ciudades, así como varios de sus discípulos. Los ebionitas. Ebionita significa pobre. Los judíos cristianos tienen conflictos de identidad, pues por ser cristianos legalistas, ya no son aceptados ni entre los judíos ni entre los gentiles. Es por ello que se agrupan y protegen entre ellos mismos, dando origen a la secta de los ebionitas. Sin embargo, lo que pasa siempre que alguien se aísla, empiezan a torcer la doctrina. El mismo apóstol Pablo se opone a ellos en Gálatas. La mayor parte de los ebionitas, cristianos judaizantes, debió haber sido antes judío fariseo. Insistían en mantener la circuncisión y toda la ley ritual de Moisés como necesaria para la salvación de los hombres. Esperaban el pronto regreso de Cristo para dar comienzo a un reinado milenario de gloria en la tierra, cuya sede sería la Jerusalén terrenal restaurada. Es muy probable que la epístola a los hebreos tuviera entre sus propósitos dar sana y profunda doctrina a estos hebreos cristianos. El Evangelio prospera entre los legionarios. El Evangelio entra calladamente entre los legionarios. Debemos presuponer
que desde tiempos tempranos hubo soldados romanos cristianos, pero que no tenemos noticia de sus raíces y crecimiento, salvo los evangelios y hechos, hasta que se hace evidente su presencia décadas más tarde. La realidad es que en algún momento tuvieron que empezar. El mismo Jesús encuentra al centurión con una tremenda fe. Como no ha encontrado en todo Israel, ¡qué maravilla al Señor! El apóstol Pedro también participa en la conversión de otro centurión de fe. Y el apóstol Pablo influye en la vida de varios soldados, capitanes y centuriones en sus viajes y en su cautividad en Roma. Así que en todos o varios de ellos debió haber abundante fruto, con sus testimonios y la palabra discreta dentro de los cuarteles. El punto es que llegará un momento en que millares de soldados romanos sean cristianos. Roma. El emperador del Imperio Romano en este período. Claudio, quien gobernó 13 años, del 41 al 54. El contexto histórico de Roma va en relación con la de su emperador Claudio, quien fue llevado al poder por la Guardia Pretoriana, misma que participó junto con un gran número de conspiradores en el asesinato de Calígula. Llevó al imperio a su máxima extensión desde Augusto. Fue quien conquistó Britania, la mitad sur de lo que hoy es Inglaterra. Proliferan las artes. No tuvo injerencia con la Iglesia. Todavía en este tiempo en Roma se consideraba a la Iglesia como una secta del judaísmo allá en Judea. En Roma aún había pocos cristianos, viajeros convertidos en Judea o Antioquía, o misioneros desconocidos en la historia, inician la obra. Aún Pedro y Pablo no han visitado la capital. Sin embargo, ya hay alboroto en las sinagogas y en el año 51, Claudio expulsa a los judíos de Roma. Capítulo 3. Concilio de Jerusalén. Santiago. El Concilio de Jerusalén es la primera reunión oficial de apóstoles y ancianos para tratar un asunto de doctrina que concierne a toda la Iglesia. Este concilio fue convocado por los apóstoles a petición de los ancianos y discípulos de Antioquía. El asunto a tratar surge en la iglesia en Antioquía, cuando los judio-cristianos se escandalizan al ver que los nuevos conversos gentiles no eran circuncidados, ni cumplían otros requisitos conforme a la ley. Por Antioquía viajaban Pablo y Bernabé, junto con algunos judaizantes. Por Jerusalén participaron los apóstoles y presbíteros, ancianos de la iglesia de Jerusalén. El objetivo era determinar si para ser cristiano primero se debía circuncidar y seguir otros preceptos de la ley de Moisés, que constaba de unos 613 preceptos, o bastaba solo con creer en Jesucristo, cumplir las decisiones tomadas en ese concilio y ser bautizados. Los principales expositores fueron Pedro, Pablo, Bernabé y los judaizantes. Santiago, el hermano menor de Jesús, parece ser quien tenía el mando oficial de la iglesia. Da la conclusión del asunto. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Acto seguido, se escribe el decreto de Jerusalén, que concluye: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que estas indispensables. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Parten los emisarios llevando dicha carta a Antioquía y las ciudades vecinas. Capítulo 4, años 50 a 68. La consolidación. Segundo viaje misionero de Pablo. Años 51 a 53. Hechos 15, 18. Mientras Bernabé y Juan Marcos parten para Chipre como misioneros, Pablo con Silas pasa por Siria y Cilicia. Después llegan a Derbe y Listra, donde se les unió Timoteo. Atraviesan las regiones de Frigia y Misia. Parece que Lucas, el evangelista, se les une en Troade. Pablo decide ir a Grecia y en Macedonia funda la primera comunidad cristiana europea, la comunidad de Filipos. También en Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Se queda durante año y medio en Corinto, acogido por Aquila y Priscila, matrimonio judeo-cristiano que había sido expulsado de Roma debido al edicto del emperador Claudio.
Escribe la primera carta a los tesalonicenses, el primer escrito del Nuevo Testamento. Un año después vuelve a Antioquía. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. La expulsión de los judíos, año 51, Hechos 18:2. Hubo 2 expulsiones de Roma. La primera por Trajano en el año 19, impulsada por el antisemita Sejano. La segunda por Claudio en el 51. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Y cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Hacia finales del reinado de Claudio, hubo disturbios en la capital por discusiones entre judíos, judeocristianos y cristianos, lo que motivó que Claudio decretara su expulsión. Una versión judía dice que salieron voluntariamente, pues lo que Claudio decretó fue la cancelación de reuniones en las sinagogas, centro de debates y polémicas. Sin embargo, para los cristianos eso no sería problema. La iglesia se reunía en casas. El Nuevo Testamento. En este período se escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Hasta principios de este tiempo, las Sagradas Escrituras disponibles para la iglesia solo era el Antiguo Testamento, que es el Tanaj, o sea, la Biblia judía. Los apóstoles y ancianos enseñaban solo con el Tanaj, pues la doctrina de Cristo y su ministerio, los 4 evangelios, solo eran conocidos por tradición oral, de boca en boca. 3 de los 4 evangelios se escriben en este periodo. Mateo, entre los años 60 y 68. Marcos, entre los años 55 a 68. Y Lucas, entre los años 58 a 68. La fecha del 4º evangelio, el de Juan, es incierta, pero fue después del año 85. El apóstol Pablo, en su necesidad de enseñar y corregir doctrina a distancia, en las múltiples ciudades donde ha iniciado iglesias, se convierte en el autor más prolífico, quien más doctrina enseña. Todas las epístolas de Pablo son escritas dentro de este tiempo, en casi 20 años, del 50 al 68. Asimismo las de Pedro, incluso al final de Hebreos. Solo las de Juan y Santiago, además de Apocalipsis, pertenecen al siguiente subperíodo, entre el 68 y 95. Tercer viaje misionero de Pablo. Inicia en el año 56. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo permanece un buen tiempo en Éfeso, donde es levantada una de las congregaciones más fieles y maduras doctrinalmente. Entre el 57 y 60, de Éfeso Pablo pasa a Macedonia, a Grecia visitando Troas, Mileto, continuando a Jerusalén, donde es arrestado, y después de un ir y venir ante todas las autoridades religiosas e imperiales, como ciudadano romano apela al César, lo que implica tener que ir a Roma para ser juzgado por el mismo emperador. Entre los años 61 y 63, Pablo permanece preso en Cesarea, y en el 65, Lucas escribe el libro de Hechos. En tremenda aventura viaja a Roma, aunque va en calidad de prisionero, nunca desaprovecha la oportunidad de compartir el Evangelio. Ya en Roma, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Con la nota anterior, concluye el libro de los Hechos. Se cree que Pablo estuvo libre y después de la persecución de Nerón, fue nuevamente encarcelado y finalmente decapitado. En su calidad de ciudadano romano, no podía ser crucificado. Primera persecución del imperio contra la iglesia, a partir del año 66. Hasta el año 66, los cristianos habían pasado desapercibidos para el imperio romano. No había interés por ellos. Los romanos tenían suficientes dioses. El culto a los dioses paganos y al emperador era parte de la vida de todos. Pero los cristianos, como es lógico, se negaban a hacerlo, lo que provocó que la policía imperial empezase a interesarse por ellos. La vida honrada y honesta de los cristianos chocaba con la sociedad degenerada de Roma. Nerón,
Claudio Nerón fue nombrado emperador de Roma a los 16 años y gobernó de los años 54 a 68. Los primeros 5 años de su gobierno fueron buenos, pero a partir del sexto se convirtió en un emperador perverso. Asesinó a su propia madre. Después mató a su esposa simplemente porque quería casarse con otra mujer. Y más tarde, asesinó a su hermano y a su maestro. El famoso incendio de Roma quizá realmente haya sido accidental, aunque las sospechas del pueblo iban hacia Nerón. Así que desvió la atención hacia los pasivos e indefensos cristianos. Sabía que el pueblo miraba mal a los cristianos que últimamente se habían multiplicado, dejando a sus dioses paganos. Al acusarlos, él se libra de sospechas. El incendio y la acusación de Nerón a la iglesia provocó una persecución contra todos los cristianos. Se difundieron noticias de ritos asombrosos y atroces. Se dijo que era una secta que conspiraba contra los dioses de Roma y el poder legítimamente establecido. Los mártires fueron innumerables, una muchedumbre ingente según Tácito, y se les hizo morir entre refinados tormentos, crucificados, arrojados a las fieras en el anfiteatro, envueltos en pieles de animales para los perros, o convertidos en antorchas vivientes en los jardines vaticanos. Pero esto, lejos de eliminar a la iglesia, pareciera que la sangre de los mártires la fortaleció y multiplicó. Nerón y sus contemporáneos se asombraban de ver entrar al circo romano a los cristianos cantando tranquilos. Incluso dice un historiador que Nerón bajó a la arena a ver de cerca los cuerpos porque le parecía ver en ellos una cara de gozo, algo incomprensible dado la terrible muerte que sufrían. No estaban capacitados para conocer el poder de Dios en la vida de los suyos. Martirio del apóstol Pedro. Esta es la tradición de la Iglesia Católica Romana. Durante la persecución fue encarcelado el apóstol Pedro en la cárcel mamertina y luego crucificado boca abajo en un acto de humildad, ya que no era digno de morir como su Señor, cerca al circo romano en la colina vaticana. Como quiera que sea, el apóstol Pedro fue un pilar de la Iglesia de Cristo, donde quiera haya estado y como sea haya muerto. Roma y el mundo. La prosperidad trae ocio, y el ocio trae vicios y los vicios degeneración. En los años 50, la sociedad romana imperial ya estaba muy corrompida, espiritual y moralmente. Ser cristiano en ese tiempo debió haber sido muy difícil. Los emperadores del Imperio Romano en este periodo. Claudio gobernó 13 años, del 41 al 54. Expulsa a los judíos de Roma en el 51. Nerón, del 54 al 68. Quien realiza la primera persecución romana contra los cristianos. Galba, del 68 al 69. Su gobierno es breve, es derrocado. Otón, año 69. El imperio se envuelve en una guerra civil. Vitelio, año 69. Vespasiano, año 69 a 79. Antes de ser emperador, era el general encargado de someter la rebelión judía. En sus primeros años, consolida el imperio y no perturba a los cristianos. Contexto histórico. En México, se construye la pirámide del Sol en Teotihuacán. En México y Guatemala, los mayas introducen el cero. Este concepto en Europa es desconocido hasta varios siglos más tarde. Capítulo 5. Años 68 a 100. Religión y función del imperio. La mano de Dios interviene en la conducción de su pueblo, así como guardó a los hebreos dentro de la seguridad de Egipto en su primer momento histórico para que se multiplicaran, en lugar de las inseguras tierras de Palestina. Así también la iglesia surge en un momento favorable. En su mejor época, el imperio romano sirve involuntariamente a la iglesia para que ésta se multiplique. Aunque los romanos fueron enemigos y perseguidores, sus caminos y civilización no existentes antes permitieron que los evangelistas cristianos tuvieran caminos y medios para llegar a predicar a rincones tan lejanos como la Inglaterra celta y la India oriental, empujados precisamente por las persecuciones. El religiosismo de la época. Es útil conocer la situación religiosa de la época, ya que Roma heredó al mundo gran parte de su religiosismo, desarrollado hace más de 2600 años, desde unos 650 años antes de Cristo. Roma, después de su fundación, en el 753 a.C., tuvo 7 reyes.
Estos reyes pusieron los cimientos de la civilización y la religión romana. En el año 509 y hasta el año 27 a.C., Roma se gobernó como república. Como imperio fue del 27 a.C. al 475 después de Cristo. En cualquier forma de gobierno, siempre hubo concordancia y continuidad en su forma de religión, pagana y sincretista, es decir, mezclando las religiones recibidas por herencia e influencia vecina, primeramente de los etruscos, sus antecesores en la península, quienes tenían una religión babilónica, con culto y sacrificios humanos a demonios. Entre 715 y 676 a.C., el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, desarrolla la religión romana, según sus crónicas, inspirado y guiado por la ninfa o diosa Egeria. También incorporan dioses griegos, solo cambiando su nombre, así como de egipcios y de los pueblos sometidos. El sincretismo era su forma de mantener el control, la paz y la unidad en todo el imperio, con su multitud interracial, cultural y religiosa. Pontifex Maximus, o Máximo Pontífice. El título de Pontifex Maximus se le otorga al principal sacerdote del Colegio de Pontífices, y era el cargo más honorable en la religión romana, al que inicialmente solo podían aspirar los patricios. En los inicios de la República Romana, el título tenía influencia solo religiosa, pero fue ganando poder en el ámbito político hasta la época de Augusto, cuando el emperador lo asocia con el poder imperial. Todos los emperadores, hasta después del año 350, incluso Constantino, fueron los jefes máximos de las distintas religiones de la República y el Imperio. Los últimos emperadores ya cristianos abandonan el título y función, pero cuando desaparece el imperio, los papas retoman el título. El mitraísmo. Los romanos eran tolerantes con las religiones locales de los pueblos conquistados. Podían adorar a varios dioses de diferentes culturas y religiones, pero chocaron con los judíos, porque estos solo adoraban a un solo Dios, y no era precisamente su emperador. Los dioses y religiones romanas son incontables, y no podemos numerarlas todas. Su principal religión era el mitraísmo por el dios Mitra. Este era un dios de la antigüedad en Persia e India, dios de la luz solar. Fue adoptado por el imperio como propio. Se representa con un gorro matando a un toro. Esta era la religión favorita de los soldados romanos. El culto se desarrolló como una religión de misterios y se organizaba en sociedades secretas, solo hombres, muy esotérico y requería un proceso de iniciación. Los emperadores del Imperio Romano en este periodo: Vespasiano, del 69 al 79, antes fue gobernador de Palestina, al margen de la iglesia. Tito, del 79 al 81. Termina el Coliseo romano con la mano de obra de los esclavos judíos traídos de Palestina, tras someter la última rebelión, al margen de la iglesia. Domiciano, del 81 al 96. Al final de su período, ordena la segunda persecución. Capítulo 6. Final de la nación judía. La guerra de los judíos contra Roma. En el año 66, los judíos inician una rebelión con el imperio que les llevará a la destrucción final de Judea. Los cristianos no participan en la guerra. Desde antes el Espíritu Santo les había hecho salir de Jerusalén y emigrar a otras ciudades a cumplir su gran comisión, aún valiéndose de la persecución judía. La sede de la iglesia ya es Antioquía. Los judíos nunca han aceptado el sometimiento, son pueblo de Dios. Era imposible vencer al Imperio Romano. Un comparativo hoy sería como si Puerto Rico pretendiera vencer a Estados Unidos. Desde el principio fue una guerra suicida. El sitio y hambruna en Jerusalén. Tras el desorden provocado por griegos y judíos, intervienen los romanos para imponer el orden. Pero cuando se supo que el procurador romano había robado dinero del templo, indignado el hijo del sumo sacerdote ordenó atacar a la guarnición romana de Jerusalén. Esto dio pie a que los celotes, grupo revolucionario que por más de 6 décadas venía pugnando por la independencia, tomara este momento para atacar decididamente a los romanos, lo que se convirtió en una revuelta. De principio mataron a muchos soldados romanos, pero el contraataque fue letal para los judíos, que tuvieron que replegarse tras los muros de Jerusalén. Muy pronto se les acabaron las provisiones. Los fuertes tomaban la comida de los débiles,
Eran capaces de matarlos y abrirles el vientre para sacar los últimos granos cuando les sorprendían comiendo. Los rebeldes se apropiaban de todo lo comestible. O sea, la población judía tenía enemigos afuera y adentro, y parecía que los de adentro eran peor que los de afuera. Muchos trataron de salir para ofrecerse de esclavos a los romanos, pero eran muertos por los rebeldes a ser sorprendidos. El historiador Josefo relata casos antinaturales que solo en condiciones de extrema desesperación pueden verse. La caída de Jerusalén, años 70. Finalmente, cuando sucumbe la defensa en el año 70, Tito, que será el siguiente emperador, destruye la ciudad y el templo, cumpliéndose la profecía de Jesús. No quedará piedra sobre piedra. Solo un pequeño trozo de muro del templo queda en pie. Es hoy el muro de los lamentos. Los sobrevivientes cautivos, muchos son matados ahí mismo, y otros llevados como esclavos. Los tesoros del templo, una vez más, son tomados como botín por los vencedores. La caída de Mesada, año 73. Un pequeño grupo de rebeldes se hace fuerte en Mesada, una fortaleza veraniega que había construido Herodes en la cumbre de un monte, de difícil acceso para los invasores y con suficiente cantidad de agua y comida. Mantienen la resistencia hasta que los ingenieros de Tito construyen torres de asalto, al tiempo que pacientemente han ido construyendo terraplenes que suben al monte. Pero la sorpresa para los romanos es que cuando entran a la fortaleza, todos están muertos por su propia mano, incluyendo sus mujeres y niños. Su orgullo les llevó a cometer suicidio colectivo, bajo la arenga de los líderes de que era preferible morir que ser esclavos de sus enemigos. La diáspora de los judíos. Diáspora significa exilio. Aunque esta dispersión o exilio no fue la primera ni la última, fue significativa, ya que es la que conocemos en nuestros días como el fin de la nación judía, y que termina recientemente en 1948, cuando las Naciones Unidas les devuelven parte de lo que fuera su patria hace casi 2000 años. Para muchos es parte de una llave para interpretar los tiempos finales. Capítulo 7. Años 68 al 100. Final de la era apostólica. Segunda persecución del imperio, después del año 90. El emperador Domiciano, entre sus pretendidas mejoras al imperio, está restaurar y fortalecer la religión romana, y los judíos y cristianos son obstáculos en sus planes. Los mártires más conocidos de esta persecución son Flavio Clemente y su esposa, parientes del emperador, acusados de ateísmo y prácticas judías. Esto porque aún no separaban a los judíos de los cristianos, pues por igual ambos no adoraban más que a un solo Dios invisible. Por ello también lo de ateos. Así entonces la persecución no fue solo contra los cristianos, también los judíos la padecieron. Hubo muchos mártires más, pero anónimos. Esta persecución, como la de Nerón, fue más fuerte en Roma. En el resto del imperio fue menos enérgica. El apóstol Juan fue desterrado a Patmos, lo que significa que no todos los castigos eran la muerte y el tormento. Había consideraciones, quizá por su avanzada edad y su gran prestigio. Los apóstoles. Veamos el final del ministerio de los apóstoles y los principales discípulos, cronológicamente como los vemos también en el mural. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas Iscariote caminó con Cristo, con los 12 y con los 70, pero le traicionó. Se suicidó en el año 33. Esteban, primer mártir, murió apedreado, probablemente entre los años 37 y 38. Jacobo, asesinado por Herodes y algunos judíos alrededor del año 40. Felipe, trabajó en Asia Superior. Fue azotado y crucificado en Heliop, Frigia, en el año 54. Mateo, trabajó en Partía y Etiopía, donde fue muerto en el año 60. Matías, quien sustituyó a Judas, apedreado y decapitado en Jerusalén entre los años 60 y 67. Andrés, el hermano de Pedro en la cruz transversal,
entre los años 60 y 67. Jacobo, Santiago, lapidado por instigación de los judíos saduceos en el año 62. Pedro, según la tradición, murió en Roma, crucificado de cabeza, en el año 67. Pablo, en su calidad de ciudadano romano, fue decapitado en el año 67. Judas Tadeo, crucificado en Edesa en el año 72. Bartolomé, azotado y crucificado en la India, entre el año 72 a 74. Tomás, predicó en Partía e India, donde fue atravesado por una lanza entre el año 72 y 74. Simón, el Celote, predicó en África e Inglaterra, donde fue crucificado en el año 74. Juan, el único que no sufrió martirio, murió alrededor del 95, discípulos de Pablo. Bernabé, el amado compañero de Pablo, martirizado en el año 73. Lucas, colgado de un olivo en Grecia por los sacerdotes idólatras, en el año 72-74. Timoteo, siendo obispo en Éfeso, se enfrentó a una procesión y lo mataron a palos en el año 97. Juan, el último de los apóstoles. El apóstol Juan fue el último en partir con el Señor. Cuando caminaba con Jesús era muy joven. Debía tener alrededor de unos 25 años, por lo que al escribir su evangelio tendría ya más de 75 años. Durante la persecución de Domiciano, es llevado desterrado a la isla de Patmos. Tendría unos 80 años. En Patmos recibe las revelaciones, el Apocalipsis. Es liberado y se queda en Éfeso sus últimos años, donde sería un anciano de unos 90 años. Obispado de Roma. Según la tradición católica, después de la muerte de Pedro, a Lino se le reconoce como su sucesor inmediato. Lino sería obispo de Roma del año 67 a 79. Ireneo lo identifica en 2 de Timoteo 4:21. El tercer obispo, o tercer papa, según la tradición romana, es Anacleto. Cabe citar que históricamente no existía el título o cargo de papa en los primeros 3 siglos, por lo menos. O sea, antes del 350 o 400 no se mencionaba el cargo de papa. Anacleto fue obispo del año 77 a 88. El cuarto obispo, según la tradición, fue Clemente, del año 88 al 101. Clemente enfrenta a los gnósticos y a los ebionitas. Apéndice. Las 7 iglesias. Período apostólico del año 33 al 100. Iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:1-7. Se agrega un apéndice para hacer figura de la iglesia en cada uno de los 7 períodos, con las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Este es el primer período, el apostólico, y corresponde a la primera iglesia, Éfeso. Las características de la iglesia de Éfeso y del primer período tienen algo en común. El mensaje a Éfeso, Apocalipsis 2:1-7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia de Cristo en Éfeso. Período apostólico. Éfeso, igual deseo ardiente, del año 33 al 100. Éfeso era una ciudad muy importante, compartiendo su supremacía con el Mediterráneo
con Alejandría y Antioquía. Fue centro de expansión de la iglesia primitiva. Se había fundado unos 1200 años antes de Cristo. En el año 133 fue entregada a Roma. Aquí se construyó el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, orgullo de los habitantes de la ciudad. Hechos 19:31. En el tiempo de la carta, era capital política y religiosa de la provincia romana de Asia. El ocultismo y la superstición alrededor de Diana en esta ciudad era impresionante. Sin embargo, la iglesia cristiana de la ciudad en su principio había sido muy entusiasta. Su entrega había sido emotiva y dinámica, coincidiendo con el significado de su nombre. Corresponde principalmente a los Hechos de los Apóstoles. Pero por su ejemplo, los cristianos comunes también habían sido laboriosos, entusiastas, pero poco a poco habían ido dejando ese primer amor. Sufrida porque es el tiempo de las persecuciones por sus propios hermanos judíos, aún antes que por los romanos. Paciente porque veían cómo sus conciudadanos se entregaban a los cultos paganos, pero ellos se mantenían con la confianza en que Dios también les salvaría tarde o temprano. El Señor dice que es una iglesia trabajadora y paciente, celosa de las cosas de Dios, sufrida, pero que ha dejado su primer amor. Le exhorta a que se arrepienta de su alejamiento y vuelva a ser como antes. Esto es algo común en el cristiano nuevo. Se inicia con mucho entusiasmo, pero después cae en apatía. A quien esto le pasa, Cristo le exhorta a volver al primer amor, a entregarse a Él de nuevo, a renovar el entusiasmo. A nivel iglesia puede suceder lo mismo. Y la promesa final: al vencedor, Cristo le dará el árbol de la vida. Esperamos haber sido de bendición y utilidad. Le invitamos a continuar este estudio en el video 2, correspondiente al segundo periodo, la iglesia primitiva en su culminación. Dios te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia, y ponga en ti paz. Sembradores de la buena semilla.